Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva cápsula de este espacio de diálogo en el marco de la tercera versión del Festival Internacional de Cine y No Ficción Frontera Sur, en esta edición online. Y ahora nos acompaña la directora Sami García. Ella es directora de Los Años. Bienvenidas. Muchas gracias. Sumi, nosotros como equipo curatorial seleccionamos tu obra, nos gustó mucho. Y además quisiéramos que en este espacio pudieses contarnos acerca de todo el proceso creativo que implicó eh, desde la idea hasta efectivamente la materialización de ella misma, especialmente por el abordaje desde el archivo que utilizaste y cómo todas estas ideas iniciales se fueron como materializando como para partir de todo este, entre comillas, material que tenías disponible, en el fondo lo fuiste como trabajando, ¿cierto? Hasta el resultado que es el cortometraje. Sí, muchas gracias. Pues Los Años empezó como una reflexión acerca de lo que significan los cumpleaños y cómo los celebramos dentro de nuestras vidas. Y para mí se me hacía muy importante cómo es la manera en la que podemos entender el tiempo de una manera un poco más tangible. Entonces, si como que comprimimos todos los cumpleaños, pues podemos ver efectivamente una vida entera en pocos minutos. Entonces, a través de de esa premisa, digamos, empecé a buscar material que cupiera dentro de esta idea. Ahí es donde decidí contactar al Archivo Memoria de la Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México. Eh, y ese archivo lo que hace que es muy interesante es que aceptaba donaciones de material familiar y te lo digitaliza y luego se vuelve un archivo, un acervo público que puedes buscar, accesar y utilizar con permiso de la gente que donó ese material. Y a través de ahí, pues ya fueron horas y horas y horas de estar viendo el archivo, buscar los cumpleaños que se vieran particularmente a los niños creciendo y ya a través de eso empecé a armar y pues lo más pesado fue justo toda la edición que tomó pues más de un año. Entonces, pues ya, ahí es donde se hizo y deshizo todo el cortometraje a través de la edición y ya empecé a como jugar con las aplicaciones más plásticas del material. Perfecto. Y tú misma contaste ahora al final, ¿cierto?, de estas aplicaciones plásticas, porque en el fondo, al verlo, bueno, además del tema de separación de pantallas, hay una serie como, suerte como de trazos más lineales, ¿cierto? Y cómo se van conectando quizás una imagen que puede pertenecer, ¿cierto?, como a determinado evento con otro específico. Y quisiera en el fondo como que ahondaras como en esos vínculos, desde, no sé si es más desde las artes visuales, ¿cierto? U otras inspiraciones que puedes haber tomado como para la obra. Pues yo también soy artista plástica y trabajo mucho con la fotografía y el bordado de la fotografía. Entonces, este uso de las líneas doradas está bastante en mi trabajo y aquí quería que tomara una dimensión nueva, que es como la temporal. Entonces, empecé a hacer las animaciones sobre el material mismo, imprimiendo y bordando y escaneando y haciendo todo ese proceso. Eh, pero también toda la parte del círculo se volvía un tipo de continuidad temporal, ¿no? Se podría decir. Entonces es una manera en la que conectamos una imagen con otra, es dar como un poco de la imagen, no la imagen, del sentimiento de que hay una continuación del espíritu de lo que significa el tiempo y el cumpleaños y esta celebración, aunque aunque las cosas no sean las mismas personas, o sea, aunque la gente de los materiales no sea la misma o sea el mismo cumpleaños, hay una continuidad en el rito mismo de cómo se celebra y la continuidad del tiempo a través de eso. Entonces, eso es un poco lo que quería
meterle significado al círculo y a estas conexiones que se empiezan a hacer entre el círculo mismo. Sí, bueno, a mí en lo personal sí me sucedía como esta posibilidad como de conectarse, ¿cierto?, con este recuerdo, como esta especie de memoria colectiva, que en el fondo puedes tomar algún elemento e identificarte, a pesar de que, claro, en mi caso era solamente como en un archivo netamente más fotográfico, pero me imagino que, bueno, a personas como de nuestra generación, quizás más jóvenes también, especialmente porque tienen más acceso como a la imagen desde el cine al video, especialmente, pueden también como volver ese archivo. Y explicaste como que este proceso, en el caso ya del montaje, ¿cierto?, tomó el periodo de un año. ¿Trabajaste en solitario en ese momento, como haciendo estas pruebas, estas impresiones, ¿cierto?, estas estampas, estas costuras y todo? ¿O alguien más te acompañó como en este proceso específico de montaje y ir probando, ¿cierto?, estas materialidades ya definitivamente en montaje? Estuve trabajando mucho con el co-guionista con el que se estaba trabajando como casi a la par. Entonces empezó con el concepto original y luego durante la edición se empezaron a probar cosas, particularmente el círculo, vino ya como la conexión más hacia el final del proceso, que sentíamos que faltaba un poco de como cohesión y de integración y de que no se estaba comunicando también esta cosa pues de la memoria colectiva. Entonces, ese proceso sí se llevó muy de la mano con el co-guionista. Y en términos de la parte plástica, del stop motion, también tuve como consultor a un muy buen amigo y muy buen animador que se llama Daniel Fara, que me estuvo como guiando a través del proceso del stop motion, pero ya una vez hecho, pues ya lo hacía yo solita con mis manitas en mi casa. Claro, pero también las personas que han trabajado stop motion saben que es una técnica bastante lenta, ¿cierto? Porque tiene que ver con poner una imagen, tomar otra fotografía, moverla milimétricamente hasta lo que quieras contar. Pero por ejemplo, al utilizar ese en específico, ¿diste con ella porque en el fondo llegaste simplemente o a través de las pruebas te percataste que esa técnica en específico respondía a la necesidad como más expresiva que tú querías? Estaba buscando integrar el hilo dorado, que es como un elemento muy fuerte dentro de mi trabajo visual, y sentía que el stop motion también hace una alusión a cómo grabamos imágenes y cómo funciona la memoria, porque al final, como bien dices, como son capturas individuales y en still que se vuelven movimiento, creo que eso hace un eco y un juego muy interesante con cómo funciona nuestra memoria y cómo muchas veces nada más te acuerdas de un momento específico, pero se vuelve parte de algo más y como de la ilusión del movimiento y la ilusión de lo que significa ese momento. Entonces también ahí yo estaba buscando como ese eco y que se viera la materialidad del hilo y se viera como la fragmentación también dentro de la animación. Me llama la atención cómo tú en el fondo haces como, ¿cierto?, esta construcción desde como un proceso como más lento, animado, como tú lo llamas, esta ilusión de movimiento, porque finalmente como que volvemos como a los inicios del cine, ¿cierto? Como construir esta ilusión de movimiento que nace desde la animación, trabajar cuadro a cuadro y en este como búsqueda también constante de dar vida a estas imágenes, ¿cierto? Esta ilusión de movimiento es como, por ejemplo, tú sentiste que estabas como intentando como activar estas otras búsquedas como hacia como el precine, por decirlo así, como volver atrás, porque en el fondo, claro, es como que estuviéramos como, no sé si develando la mecánica, ¿cierto? Como de creación efectivamente. Lo que pasa es que como visualmente no vemos o nuestro ojo no es capaz de captar tantos frames por segundo, pero en el caso de la animación hay que construir una cantidad determinada de imágenes por segundo para que esta ilusión, entre comillas, se produzca. Entonces me gustaría también que profundizara a partir de ahí y cruzarlo obviamente con esta idea que tú nos comentas como para el paso del tiempo y otras cosas.
Sí, de hecho, originalmente el corto quería yo incluir en el corto hasta material de celulares, entonces que el material mismo vayas viendo la progresión de este material fílmico y muy táctil, y se iba a ir volviendo a VHS, beta y celulares. Al final, o sea, por cuestiones de cohesión visual, no acabé metiendo esa parte, pero al final también el cortometraje sí es una reflexión de cómo usamos las imágenes en nuestra vida diaria y la grabación de imágenes y lo que decidimos capturar y lo que no decidimos capturar. Entonces, pues a mí se me hacía muy interesante cuando veía archivos familiares en cualquier formato, en Super 8 o en ya High 8, que la mayoría eran cumpleaños. Entonces, y cumpleaños de ciertas edades, porque ya cuando la gente se vuelve un poco adolescente y adulta, como que hay un hoyo ahí gigante de la gente no decide que no es importante grabar eso y luego otra vez graban cuando pues ya están viejitos. Entonces, la reflexión no solo de lo que nosotros grabamos en nuestra vida diaria, sino cómo lo grabamos, y es como un elemento muy importante dentro del cortometraje. Y justo siento que esta animación y stop motion sí estaba apuntando hacia el origen de la imagen y de la memoria, que al final creo que están súper atados. Entonces, pues me da gusto que esa animación sí haya apuntado un poco por allá, aunque no se haya incluido material más nuevo. Claro, igual ahora que lo mencionas, como esta búsqueda que tú dijiste como de todo este material que es cierto queda fuera, claro, porque visualmente seguramente en tu caso no respondía a la unicidad que le estabas otorgando a la obra, pero después apuntaste, ¿cierto? Como a esto otro que también es fundamental, ¿cierto? Cuando encuadramos, ¿sí? Y cuando también decidimos qué elementos quedan dentro y qué quedan fuera. En el fondo es como, eh, porque en el fondo mostrar, ¿cierto? Estas imágenes de determinados cumpleaños, de tal país, ¿cierto? En tal rango de edad, estás como reflejando, ¿cierto? También hay como algo muy identitario. Quizás como un gesto, no sé si más antropológico, ¿cierto? O una búsqueda, porque si lo pudiéramos mirar con distancia, también podríamos ver eh, y tomarlo como material de estudio, ¿cierto? Así como, bueno, así eran cumpleaños de determinada forma en tal país, ¿cierto? Como ¿En algún momento lo pensaste como una especie de radiografía también? Como con esta, porque como tú misma lo dices, hay cosas que las personas dejamos dentro y queremos mostrar en estas celebraciones familiares y también escondemos todo el otro. Entonces tú te concentraste en eso que precisamente es lo que mostramos, no lo que escondemos. Sí, definitivamente todo era o sea, como que también creo que es una reflexión alrededor de los ritos, y los ritos al final sí se vuelven mucho de lo que queremos mostrar y lo que no. Entonces, muchos de estos niños, como eran de las mismas familias, ves los mismos elementos, entonces parece un set, ¿no? Es la misma mesa, solo cambia el pastel y nada, ves a los niños volverse más viejos, pero todo lo de alrededor sigue siendo lo mismo. Entonces, creo que al juntar y hacer un montaje de la repetición de este rito a través de los años, sí hay una especie de distanciamiento y sí lo empiezas a ver casi ajeno, como pues un rito raro, ya como que casi se descontextualiza a través de la repetición. Y si bien hay como una como nostalgia ahí que te remite a tus propios cumpleaños, también hace que los veas de una manera pues enajenada un poco, ¿no? Y como que traté de meter no solo lo que repiten las expresiones de los niños, pero un poquito de los errores de lo que se ve que no querían meter, como el niño jugando con un cuchillo, ¿no? En lugar de estar partiendo el pastel. Entonces, detallitos así, como que traté de meter las cosas que son como la falla dentro de ese rito perfectamente escenificado, que pues esas fallas al final son pues, lo que pasa en la vida diaria. Entonces, sí quería como hacer un eco también a cómo pensamos en los ritos y cómo pensamos en los ritos en nuestra vida diaria y cómo la cámara se vuelve al final parte de este rito, ¿no? O sea, al final es como posen para la cámara, sonrían para la cámara. Entonces la cámara se vuelve un elemento pues súper importante y elemental dentro
de cómo celebramos este paso del tiempo. Bueno, te agradecemos mucho que hayas podido estar virtualmente, ¿cierto? Desde hartos kilómetros más al norte desde allá. Y esperamos también que las personas que vayan a poder ver la obra se conecten con ella, ¿cierto? Y puedan interpelar a estas mismas imágenes en este montaje también, que te agradecemos mucho en esta obra. No, pues yo les agradezco a ustedes muchísimo. Me encanta su programación y el festival en general y es un honor estar acá. Muchísimas gracias. A ti. Nos vemos virtualmente.